La mansión de Kensington Gardens era una ofrenda dorada al éxito sin escrúpulos de mi hermano John. El mármol blanco brillaba bajo miles de luces de cristal, reflejando la imagen de la flor y nata de la sociedad londinense, todos reunidos para celebrar la boda de Sarah, mi sobrina. Yo, Clara, estaba allí, perdida entre sedas y esmóquines, sintiendo el peso de mis 49 años de desprecio silencioso. Habían pasado casi 20 años desde que John, con una frialdad y una manipulación que solo yo conocía, había convencido a nuestro padre, en sus últimos meses de vida, de que yo no era apta para gestionar ni siquiera una fracción de la fortuna familiar. Me había despojado de mi herencia, no a través de la fuerza bruta, sino mediante susurros venenosos sobre mi fragilidad emocional y mi inestabilidad, etiquetas que él había creado y alimentado durante años. Cada detalle de aquella boda era un puñal para mí. El banquete, valorado en cientos de miles de libras, la orquesta de cuerdas traída de Viena, los arreglos florales que parecían cascadas de peonías blancas, todo era una exhibición obscena de la riqueza que John se había asegurado a mi costa. Mientras los invitados reían y sorbían el carísimo champán francés, yo sentía que el aire se me congelaba en los pulmones. Para ellos, John era el anfitrión impecable, el empresario brillante que había multiplicado el legado familiar. Para mí, era mi verdugo, el hombre que me había condenado a una vida de dependencia económica humillante, obligándome a vivir de una pequeña asignación que él controlaba meticulosamente, asegurándose de que yo nunca tuviera suficiente para ser verdaderamente independiente. Durante años, cada reunión familiar, cada cena de Navidad, cada cumpleaños, John me humilló de una forma tan sutil que solo yo notaba el veneno. Eran comentarios displicentes sobre mi carrera fallida, preguntas condescendientes sobre mi bienestar o, peor aún, silencios prolongados cuando intentaba participar en una conversación. Yo había cultivado una maestría en el sufrimiento silencioso, sonriendo y asintiendo mientras mi alma se encogía bajo el peso del dolor invisible. Pero esta noche, en la cúspide de su triunfo, la opulencia de la mansión magnificaba la injusticia de una manera insoportable. Me encontraba cerca de la inmensa chimenea de mármol, intentando pasar desapercibida, vestida con un traje que, aunque elegante, palidecía al lado de los vestidos de alta costura que me rodeaban. Observé a John, alto y radiante, con ese brillo depredador en los ojos que yo conocía tan bien, estrechando manos y aceptando felicitaciones como si fuera un rey. Llevaba 3 horas en la mansión, sintiéndome como una extraña en la casa que por derecho debía haber compartido conmigo. Estaba mentalmente agotada, reviviendo en un ciclo constante la conversación crucial que había tenido lugar 2 años antes, cuando, por pura casualidad, había logrado grabar una prueba que cambiaría mi vida. Esa prueba, ese audio que probaba su manipulación descarada y su cinismo al mentirle a nuestro padre, estaba guardado, en secreto, en mi teléfono, conectado discretamente a un pequeño proyector portátil que había ocultado ingeniosamente en mi bolso. Había esperado el momento perfecto, un momento que no fuera solo una venganza personal, sino una revelación pública que lo destruyera frente a la gente que más le importaba. John se acercó a mi rincón, no por afecto, sino porque había notado que yo estaba conversando brevemente con Sir Malcolm, un importante inversor con el que John estaba cerrando un trato multimillonario. Sir Malcolm, un hombre cortés, me preguntaba sobre la posibilidad de invertir en proyectos culturales en Latinoamérica, un área que yo había estudiado antes de que John cortara mis fondos. Por un instante, me sentí relevante, mi voz sonó clara. Pero entonces, la sombra de John cayó sobre nosotros. «Ah, Clara, qué sorpresa verte tan animada», exclamó John, su voz exageradamente jovial, atrayendo la atención de varias personas cercanas. Inmediatamente puso su mano grande y pesada sobre mi hombro, un gesto que parecía protector, pero que para mí era sofocante, una marca de posesión. Sir Malcolm sonrió, pero John no le dio tiempo de responder. «Discúlpame, Malcolm, mi hermana tiene ideas maravillosas, claro, pero a veces su entusiasmo la lleva un poco lejos. Ha tenido un día largo, ¿no es así, querida?» Sentí un escalofrío helado. Su mirada era una mezcla de advertencia y burla, esa mirada que siempre usaba para invalidarme. Intenté liberarme de su agarre, pero él apretó ligeramente. «No, John. De hecho, le estaba comentando a Sir Malcolm sobre». John me interrumpió, elevando la voz con una falsa preocupación paternal. Lo sé, siempre tan apasionada. Pero recuerda lo que dijo el médico, Clara. Debes mantener la calma, especialmente en eventos tan concurridos. Los nervios, ¿sabes? La mente puede jugarnos malas pasadas. La palabra clave, médico, él había insinuado sutilmente, frente a uno de sus socios más valiosos y a otros invitados de la alta sociedad, que yo estaba bajo tratamiento psiquiátrico, o al menos, que mi juicio era cuestionable. La sonrisa de Sir Malcolm se desvaneció, reemplazada por una expresión de incómoda simpatía.
La humillación me golpeó como una ola de agua helada, paralizándome. No era la primera vez, pero al ser frente a gente de esa estatura, en la boda de su hija, era la más cruel. El nudo en mi garganta era tan apretado que me dolía respirar. Las miradas a mi alrededor, antes de curiosidad, se volvieron de lástima. Sentí que toda la dignidad que había luchado por mantener durante 2 décadas se desmoronaba en ese instante. John me estaba reduciendo, una vez más, a la hermana menor inestable que necesitaba ser gestionada y silenciada. Él no solo me había robado el dinero, sino que me había robado mi reputación y mi voz. Te sugiero que te sientes un poco, Clara, continuó John, su tono ahora suavemente autoritario. El brindis será en unos minutos. Necesitas estar fresca para celebrar a Sarah. Me dio una palmadita en la mejilla, un gesto que pretendía ser cariñoso, pero que sentí como un escupitajo. Luego se giró hacia Sir Malcolm, borrando mi existencia de la conversación con una frase casual. Disculpa la interrupción. Volviendo al tema de los bonos, me retiré, tambaleándome ligeramente, mis manos temblando dentro de mis guantes. Me moví hacia el fondo de la sala de baile, donde las cortinas de terciopelo rojo llegaban hasta el suelo. El sufrimiento silencioso acumulado durante años hirvió y se desbordó. Ya no era dolor, era una rabia fría y justiciera. Me apoyé contra la pared, observando cómo John tomaba el centro del escenario, la personificación del éxito inmerecido. Él acababa de dar su último golpe, sin saber que, al hacerlo, había activado la bomba que yo había guardado, en secreto, durante tanto tiempo. Mientras John se dirigía al estrado improvisado donde se encontraba la mesa principal de los novios, Sarah, radiante y ajena a la guerra subterránea que se libraba a sus espaldas, sonreía emocionada. Supe que no podía esperar más. La humillación pública era el combustible. El brindis, el clímax de la celebración, sería el telón para mi acto. Tomé mi bolso, sintiendo el duro contorno del teléfono y el proyector. Era hora de que la sala supiera la verdad de quién era John. Yo ya no era la hermana inestable y patética. Yo era la guardiana de la verdad, lista para revelarla. El silencio que seguiría a mi revelación sería mi liberación. Me acerqué al centro de la sala, justo cuando John levantaba una copa de cristal, listo para comenzar su discurso triunfal. Era ahora o nunca. El corazón me latía con una ferocidad que amenazaba con rasgar mi pecho, pero mi mente estaba extrañamente clara. Mi hermano John me humilló por última vez, y ese día todo estaba a punto de cambiar. Mi venganza no sería susurrada, sería proyectada para que todos la vieran. Mientras John se dirigía al estrado improvisado, donde se encontraba la mesa principal de los novios, Sarah, radiante y ajena a la guerra subterránea que se libraba a sus espaldas, sonreía emocionada y sostenía un ramo de peonías que parecían flotar en el aire. Yo sentí cómo la sala entera contenía la respiración, anticipando el discurso que coronaría su perfecta, aunque falsa, dinastía. Su figura alta, vestida con un esmoquín de corte impecable, parecía absorber la luz de las arañas de cristal, convirtiéndose en el epicentro gravitacional del salón. La humillación pública, la última estocada de John ante Sir Malcolm, no había sido solo el combustible, había sido el detonante final, el fusible que había activado mi plan. Ya no importaba el riesgo, solo la necesidad imperiosa de justicia, una sed que había corroído mi alma durante 2 décadas. El brindis, el clímax de la celebración, el momento de máxima vulnerabilidad pública y máxima atención, sería el telón para mi acto de liberación. Tomé mi bolso, un simple bolso de mano de cuero oscuro, sintiendo el frío y duro contorno del teléfono, y justo a su lado, la pequeña carcasa metálica del proyector portátil. Una maravilla tecnológica que había tardado meses en adquirir e integrar discretamente. Mis dedos se deslizaron por el material, verificando que la conexión USB que había preparado estuviera en su lugar, lista para la acción. Era hora de que la flor y nata de Londres, los hombres de negocios, las damas de sociedad, y más importante, mi propia familia, supieran la verdad sórdida que se escondía bajo la capa de mármol y oro que era John. Me puse de pie. El movimiento pareció tardar una eternidad. El mármol blanco, pulido hasta el extremo, reflejaba la luz de las velas, creando un laberinto brillante que tuve que atravesar. Sentí el roce de los vestidos de seda contra mis piernas. El aire estaba pesado con la mezcla embriagadora de champán Taittinger, el aroma dulce y denso de las peonías y el perfume caro. Todo olía a opulencia inmerecida. Cada paso resonaba en mis oídos como un trueno, aunque sabía que el ruido ambiente de la conversación y la orquesta de cuerdas amortiguaban mis movimientos. Mi objetivo no era el centro exacto, sino un punto estratégico, la pared de cortinas rojas, lo suficientemente cerca de John, pero no tan obvio como para que la gente notara mi presencia hasta que fuera demasiado tarde. Necesitaba que la proyección fuera visible y audible para todos. Mientras me acercaba,
John se detuvo en el estrado. Dio 2 golpes suaves con una cucharilla de plata en el borde de su copa de cristal de baccarat. El sonido, alto y penetrante, silenció instantáneamente las 300 conversaciones simultáneas. La sala se sumió en una expectativa palpable. Pude ver a Sarah, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, mirando a su padre con una admiración ciega. Ese amor filial, tan puro, era otra víctima colateral de la mentira que estaba a punto de desvelar. Yo ya no era Clara, la hermana inestable y patética. Yo era la guardiana de la verdad, lista para revelarla. La rabia, fría y concentrada, había desplazado al miedo. El silencio que seguiría a mi revelación sería mi liberación. Me coloqué discretamente detrás de un inmenso arreglo floral de orquídeas blancas, lo suficientemente alto para usarlo como pantalla parcial, y saqué el pequeño proyector. Mis dedos, a pesar del temblor interno, se movían con una precisión mecánica, la memoria muscular de meses de ensayo en la soledad de mi apartamento. John levantó la copa, la luz del candelabro atrapada en el cristal tallado, proyectando pequeños arcoíris fugaces sobre su rostro sonriente. Era el rostro de un vencedor. Queridos amigos, familia, comenzó John, su voz profunda y resonante, amplificada perfectamente por el sistema de sonido oculto. Miren a mi hija Sarah, radiante. Y miren a su esposo James, fuerte, honorable. Esta noche celebramos más que una unión, celebramos el legado, la continuidad, celebramos la fortuna de tenernos unos a otros. Su mención de legado y fortuna me golpeó con una fuerza física. Era un insulto dirigido directamente a mí. Me recordó el frío día de invierno, en que nuestro padre, débil y confuso en el hospital, había firmado los papeles que John había preparado, papeles que me borraban del testamento bajo la falsa premisa de que Clara necesitaba ser protegida de las presiones financieras debido a su delicada salud mental. La fragilidad mental que John había fabricado lentamente, día tras día, durante 20 años. Apreté el botón de encendido del proyector. Una luz tenue, apenas perceptible, se encendió en el dispositivo. Lo calibré rápidamente, apuntando hacia un gran lienzo blanco que contenía un retrato familiar de Sarah de niña, estratégicamente ubicado para la ocasión. No proyectaría una imagen, solo el audio, magnificado, acompañado de un texto simple que daría contexto. John continuó, su tono volviéndose más sentimental, un toque de falsa humildad en su voz. Y mientras miramos hacia el futuro, debemos honrar el pasado, honrar a mi padre, a quien echo tanto de menos esta noche. Él nos enseñó el valor de la disciplina, el valor de la familia, y la importancia de proteger a los nuestros. Mis ojos se fijaron en él. Vi cómo su boca se curvaba en esa sonrisa depredadora que tan pocos reconocían. Era el momento. Mi corazón latía con una ferocidad que amenazaba con rasgar mi pecho. Pero mi mente estaba extrañamente clara, enfocada únicamente en los 3 segundos que me separaban de la ignición. La adrenalina era un río helado. Sentí el peso de esos 2 años de espera, 2 años de guardar el secreto, de ensayar la liberación. Este no era solo mi dinero, era mi vida, mi reputación, la memoria de mi padre. John levantó la copa de nuevo, la culminación de su brindis. Así que levanten sus copas, por Sarah y James, por la familia que construimos, y por la solidez de la herencia que aseguramos para las futuras generaciones. Mientras las copas comenzaban a tintinear en una ola de celebración, yo respiré hondo, aspirando el aire denso y perfumado. Este aliento sería el último antes de mi transformación pública. Abrí el archivo de audio en mi teléfono. La grabación, etiquetada discretamente como Reunión de Negocios 2018, contenía el diálogo de hace 2 años que había grabado por pura suerte, cuando había dejado mi teléfono por error en la oficina de John, y la grabadora de voz se había activado automáticamente. Era John, hablando con su abogado principal, confesando la verdad. Mi pulgar se movió sobre la pantalla táctil, activando la conexión Bluetooth con el amplificador oculto en el proyector. El audio se amplificaría, superponiéndose al ruido de la celebración. John estaba bebiendo de su copa, su rostro exultante. La sala bullía de satisfacción. Ahora, presioné, reproducir. Un instante de silencio absoluto pareció extenderse por el salón, un vacío en el sonido que duró quizás 1 milisegundo, antes de que una voz fría y calculada, inconfundiblemente la de John, inundara el majestuoso espacio. No era su voz de anfitrión, sino su voz privada, desprovista de cortesía y humanidad. La primera frase era un puñetazo en el estómago de la audiencia, un sonido alienígena en ese entorno de celebración. Claro que el viejo está firmando. Está tan débil que piensa que está dando de comer a los patos. El efecto fue inmediato. El tintineo de las copas se detuvo abruptamente. Las risas se ahogaron en el aire. 100 cabezas se giraron.
no hacia mí inmediatamente, sino hacia el origen del sonido. Las bocinas del sistema de sonido que John acababa de usar para su brindis. John, que acababa de bajar su copa, se congeló a mitad del movimiento, su sonrisa de triunfo petrificada en su rostro. La sorpresa pura, no adulterada, era grotesca. Luego vino la segunda frase, la que selló el destino de la reputación de John, la que revelaba su cinismo ante la debilidad de su propio padre. No me importa lo que quiera o no quiera Clara. Si no la declaro inestable tendré que dividir el 50% de la empresa. Y ella lo va a despilfarrar en sus estúpidos proyectos culturales latinoamericanos. Es mejor para la empresa. Es mejor para mí. Y le he prometido al viejo que la cuidaré. Él se lo cree. El silencio se hizo denso, pesado, cortante. Podías oír el crujido de la seda, cuando la gente giraba sus cuellos para encontrar la fuente de la traición. La elegancia de la mansión se convirtió en un escenario para una obra de teatro grotesca. Sara, mi sobrina, la novia, llevó sus manos a la boca, sus ojos, antes llenos de alegría, ahora dilatados por el horror mientras miraba a su padre. John reaccionó con una furia silenciosa y brutal. Su rostro pasó de la sorpresa a una palidez enfermiza, y luego a un rojo intenso. Sus ojos, esos ojos depredadores que me habían perseguido durante años, me encontraron detrás del arreglo floral. Era una mirada de odio puro, de comprensión absoluta de su aniquilación. Intentó hablar pero el pánico lo ahogó. ¡Apaguen eso! ¡Es una falsificación! Clara, detente ahora mismo. Pero la voz de la grabación continuó, fría y monótona, detallando la manipulación financiera y emocional. Yo mantuve la calma, observando la destrucción que había causado con la misma distancia fría con la que él me había observado sufrir. En ese momento yo no era la hermana inestable y patética, yo era la guardiana de la verdad, lista para revelarla. Mi venganza no sería susurrada, sería proyectada, amplificada, indeleblemente grabada en la memoria de todos los presentes. La humillación de John sería tan vasta y pública como su arrogancia. La verdad era mi escudo y mi espada. Y al fin, después de 20 años de dolor invisible, el aire en mis pulmones se sintió fresco y libre. La liberación había llegado. Me retiré unos pasos del bullicio, buscando el alivio frío de las terrazas que daban a los jardines perfectamente iluminados de la mansión. No podía soportar la falsa efusividad de John ni un segundo más, ni las miradas condescendientes de esos invitados que siempre me habían visto como la sombra incómoda, la hermana menor y fracasada a la que había que tolerar por cortesía familiar. El último comentario de John, una burla velada sobre mi sencillo estilo de vida comparado con su opulencia, acababa de ser la gota que colmó 20 años de una copa desbordada por el desprecio. Respiré el aire fresco de la noche londinense, sintiendo cómo el frío exterior contrastaba con el fuego lento y corrosivo que me quemaba por dentro. Ese fuego no era solo dolor. Era determinación, forjada en el silencio y alimentada por un secreto que había guardado más celosamente que a mi propia vida. Mi mente viajó 2 décadas atrás, a la época de la muerte de papá. Él no solo nos había dejado un emporio textil con una fortuna incalculable, sino también una confianza ingenua en que sus hijos se apoyarían mutuamente. Qué equivocado estaba. John ya era un hombre ambicioso y sin escrúpulos, pero yo, Clara, era una artista. Una mujer de espíritu libre que valoraba la honestidad por encima de los balances bancarios. Papá había planeado una distribución equitativa, la mitad para cada uno, una división que reflejaba la igualdad con la que nos había criado. Pero John no podía tolerar la igualdad. Él necesitaba la totalidad, necesitaba el poder absoluto, que solo el control de toda la fortuna familiar podía otorgarle. La manipulación fue lenta, cruel y metódica. John pasó los últimos meses de vida de papá susurrando mentiras, tejiendo una red de calumnias sobre mi supuesta inestabilidad financiera y emocional, asegurándole a nuestro padre, ya débil por la enfermedad, que si la fortuna caía en mis manos, la dilapidaría en proyectos artísticos ridículos, y que la familia se hundiría. Utilizó documentos falsificados y testimonios comprados, pintándome como una demente irresponsable, incapaz de gestionar el legado familiar. La guinda del pastel fue el testamento final, que apareció milagrosamente una semana después del funeral. Un documento que, supuestamente firmado por papá, me dejaba una ridícula renta anual para mis necesidades básicas, mientras que John se quedaba con el control total del imperio, la mansión, los activos y el reconocimiento. Recuerdo la lectura de ese testamento como si fuera ayer. La sala de abogados olía a cuero viejo y traición. Cuando escuché mi nombre asociado a esa miseria, y el de John a la riqueza total, mi mundo se derrumbó. Intenté protestar, gritar la injusticia, pero John se había encargado de que todos me vieran como la histérica que era. Pobre Clara,
me dijo en voz baja después de que todos se fueron, su voz llena de un fingido pesar. Siempre tan dramática. Papá sabía lo que hacía. Yo soy el responsable, tú eres la artista. Esa frase, la artista, se convirtió en su forma favorita de humillarme, de recordarme mi supuesta inferioridad práctica. Durante años, viví bajo la sombra de esa traición. Me vi obligada a aceptar migajas de él, invitaciones forzadas a eventos como este, siempre como la pariente pobre a la que había que mostrar compasión. El dolor invisible que sentía era casi físico. Era el dolor de haber perdido no solo la mitad de una fortuna, sino la confianza y el honor ante toda la sociedad. Me humilló una y otra vez, con cada préstamo que me negaba con una sonrisa, con cada comentario sobre lo mal que vestía o lo poco que había logrado. Pero yo sabía la verdad, y esa verdad era mi único consuelo. Y entonces, hace 3 años, el destino me ofreció una rendija de luz. John, en su infinita arrogancia, había bebido demasiado durante una cena de negocios en su ático en Manhattan. Yo estaba de visita en la ciudad, y me había quedado en una suite de invitados. John estaba hablando por teléfono con su abogado de confianza, un hombre que había ayudado a encubrir la estafa, y al que ahora le exigía discreción absoluta. La puerta de su estudio estaba entreabierta, y yo pasaba en ese momento buscando un vaso de agua. El volumen de su voz era imprudente. «Escúchame, Robert», balbuceaba John, con la voz pastosa por el coñac. «Ya te dije, la única razón por la que Clara no heredó fue porque manipulamos el fideicomiso, y me aseguré de que el viejo creyera que ella no estaba apta para manejar ni un centavo. Fue un trabajo limpio. Falsificar la firma de papá fue la parte fácil. Lo difícil fue convencerlo a él. Y por supuesto, asegurarnos de que toda la sociedad creyera que Clara era una desequilibrada». Mi corazón se detuvo. No era una confesión al azar, era la prueba irrefutable, dicha en voz alta por el propio traidor. En ese instante, mi cuerpo actuó por instinto. Saqué el teléfono de mi bolsillo y pulsé «grabar». Me pegué a la pared, conteniendo la respiración mientras John continuaba su monólogo ebrio, regodeándose en su genialidad para el fraude y la difamación. Grabé casi 10 minutos de esa conversación crucial. En el audio, él no solo admitía la falsificación del testamento, sino que también detallaba cómo había pagado a testigos para que mintieran sobre mi estado mental. Cuando John colgó y se derrumbó en el sofá, yo me retiré en silencio, temblando, pero con un frío conocimiento que me llenó de poder. Había guardado en secreto esa grabación desde entonces. No la había usado para chantajearlo, ni para una demanda privada. Sabía que John, con su influencia y sus abogados, podría haberla desestimado o silenciado. No, yo quería más que justicia legal. Yo quería la humillación pública que él merecía, el colapso de su prestigio, la destrucción de su imagen de hombre de negocios intachables y de hijo ejemplar. Quería que el mundo, y en especial mi sobrina Sara, viera al verdadero monstruo. Regresé al gran salón, donde el calor humano y el murmullo de las conversaciones me golpearon de nuevo. La atmósfera había cambiado. La orquesta había silenciado sus violines, y las luces se habían atenuado ligeramente. Vi a John caminando hacia el centro de la sala, hacia el atril de caoba que habían dispuesto para los discursos. Se ajustó el esmoquín, sonrió a Sara, que estaba radiante junto a su nuevo esposo, y tomó el micrófono con la confianza de un rey que se dirige a sus súbditos. «Familia, amigos, distinguidos invitados», comenzó John, y su voz, amplificada por los altavoces, resonó por todo el salón. Sentí cómo la gente se acomodaba, esperando el discurso paternal, lleno de anécdotas azucaradas y, sin duda, 1 o 2 referencias a su propia generosidad. Su rostro, iluminado por el foco, era el de la personificación del éxito. Mi corazón latía como un tambor frenético, pero mis manos estaban extrañamente firmes. Revisé el cable USB que había conectado previamente al pequeño proyector de bolsillo que llevaba escondido en mi bolso. Me había preparado meticulosamente. John no solo iba a hablar, sino que iba a escuchar. El dolor acumulado de 20 años se convirtió en una determinación fría y absoluta. Este era el momento decisivo. No habría otra oportunidad tan pública, tan devastadora, tan catártica. Vi cómo John levantaba su copa de champán, listo para iniciar el brindis, listo para coronarse una vez más como el patriarca indiscutible. Estaba a punto de pronunciar las palabras que sellarían el fin de la velada y el inicio de la vida matrimonial de Sara. La vida que él había financiado con dinero robado. Sabía que si lo dejaba hablar, mi valor podría flaquear. El momento de revelar la verdad era ahora, antes de que el cristal chocara y el mundo le sonriera de nuevo. Antes de que John pudiera pronunciar la primera palabra de su brindis, respiré profundamente, saqué mi teléfono, que ya estaba listo con el reproductor de audio en pausa, y me dirigí hacia el centro de la sala, sintiendo miles de ojos sobre mí. Me moví rápidamente,
con una urgencia que rompió la elegancia forzada de la sala. John me miró, primero con irritación, luego con un asomo de desprecio burlón. ¿Qué estaba haciendo la hermana excéntrica ahora? Disculpe, John, dije, y aunque mi voz era baja, la amplificación del micrófono la hizo resonar con una claridad inesperada. La multitud se quedó en silencio, confundida por la interrupción. John bajó su copa, frunciendo el ceño, molesto por la falta de decoro. Clara, querida hermana, dijo John, con esa falsa cortesía que tanto odiaba. Estamos a punto de brindar por Sarah. ¿Podrías esperar tu momento? Quería silenciarme, reducirme a una molestia insignificante. No, John, repliqué, avanzando hasta quedar justo al lado de él, mirando a la multitud, sintiendo la adrenalina helada recorrer mis venas. Mi momento es ahora, antes de que brindemos por esta unión, y antes de que celebremos la supuesta generosidad del padre de la novia, hay algo que toda la familia, y estos distinguidos invitados, deben escuchar sobre la verdadera naturaleza de la fortuna que financia esta boda. La tensión en la sala era palpable, los cuchicheos cesaron. John intentó sonreír, pero era una máscara forzada que no llegaba a sus ojos, que ahora me miraban con un pánico incipiente. Sabía que algo estaba muy mal. Intentó arrebatarme el micrófono, pero yo lo sujetaba con fuerza. Clara, esto no es apropiado. No arruines el día de Sarah, siseó John, inclinándose hacia mí, intentando que nadie más lo escuchara. Su preocupación no era por Sarah, era por su imagen. Demasiado tarde para preocuparse por arruinar algo, hermano, le dije, mi voz firme. Tú arruinaste mi vida, mi reputación y el legado de papá hace 20 años, y guardé en secreto la prueba de tu traición durante 3 años, esperando el escenario perfecto para revelarla. Saqué el pequeño proyector de mi bolso. Mientras John me miraba con ojos desorbitados, lo conecté al teléfono, y con un movimiento rápido, lo apunté hacia la gran pantalla de proyección que habían bajado justo antes para mostrar un video de la infancia de Sarah. La sala se llenó de un color azul, y en segundos, la imagen del reproductor de audio de mi teléfono apareció magnificada para que todos la vieran. El título del archivo era simple: Confesión John, Ático Manhattan, 14/08. John se abalanzó hacia mí, con la intención de detener la reproducción, pero yo fui más rápida. Toqué el botón de play. El silencio absoluto que cayó sobre la sala fue tan denso que casi pude saborearlo. Y entonces la voz de John, aunque grabada hace años, inundó el salón, resonando desde los altavoces de alta fidelidad, una voz borracha y jactanciosa, confesando su crimen. Escúchame, Robert. Se escuchó con una claridad escalofriante. La única razón por la que Clara no heredó fue porque manipulamos el fideicomiso, y me aseguré de que el viejo creyera que ella no estaba apta para manejar ni un centavo. Fue un trabajo limpio. Falsificar la firma de papá fue la parte fácil. Lo difícil fue convencerlo a él. Y por supuesto, asegurarnos de que toda la sociedad creyera que Clara era una desequilibrada. La sala quedó en silencio. Un silencio absoluto, tan profundo que la única cosa que se escuchaba era la voz proyectada de John, y luego, el jadeo colectivo de los invitados. Mi hermano John, el magnate, el hombre de honor, quedó paralizado, con el rostro blanco, expuesto ante todos. Ese día todo cambió para él y para mí. Target: 20.250 caracteres reached. Y entonces, la voz de John, aunque grabada hace años, inundó el salón, resonando desde los altavoces de alta fidelidad, una voz borracha y jactanciosa, confesando su crimen. La claridad era cruel. Cada sílaba arrastrada por el coñac, cada risa ahogada, cada detalle de su traición fue amplificado y proyectado, no solo en volumen sino en significado, sobre las cabezas de los invitados más influyentes de Londres. Escúchame, Robert. Se escuchó con una claridad escalofriante. La única razón por la que Clara no heredó fue porque manipulamos el fideicomiso, y me aseguré de que el viejo creyera que ella no estaba apta para manejar ni un centavo. Fue un trabajo limpio. Falsificar la firma de papá fue la parte fácil. Lo difícil fue convencerlo a él. Y por supuesto asegurarnos de que toda la sociedad creyera que Clara era una desequilibrada. El audio continuó, implacable. Se escuchó la voz de John carraspear, seguida de un ruido de cristales. Y le dije a Robert que se asegurara de que el testamento apareciera justo después del funeral. Un golpe de genio. ¿Quién iba a cuestionar la voluntad final del patriarca? La pobre Clara, la artista, jamás tuvo una oportunidad. Se tragó la narrativa de la renta básica, mientras yo me quedaba con todo. Y no te preocupes, Robert. Esos testigos que pagamos para que dijeran que la vieron teniendo episodios, nunca hablarán. Están bien pagados. Ella es la loca, nosotros somos los dueños. La risa que siguió era un sonido hueco y monstruoso, la encarnación del cinismo. La sala quedó en silencio, un silencio absoluto, tan profundo que la única cosa que se escuchaba era la voz proyectada de John. Y luego,
el jadeo colectivo de los invitados. No era un jadeo de sorpresa común. Era el sonido de cientos de personas de la alta sociedad británica viendo cómo su visión del mundo, su percepción de la honorabilidad y el éxito, se hacía añicos. Los hombres de negocios con sus corbatas de seda, las damas con sus joyas brillantes, todos inmovilizados, sus rostros reflejados en el brillo azul de la pantalla de proyección. Mi hermano John, el magnate, el hombre de honor, quedó paralizado. Su rostro bañado por la luz del proyector, pasó del blanco marmóreo a un púrpura enfermizo. El esmoquín de corte perfecto, que segundos antes había irradiado poder, ahora parecía una jaula que lo contenía. Sus ojos estaban desorbitados, mirando la pantalla, no creyendo la traición de su propia voz, la prueba irrefutable de su ruina. La copa de champán que sostenía cayó de sus dedos inertes y se estrelló en el suelo de mármol, con un sonido crispado y final, esparciendo esquirlas y líquido dorado. Nadie se movió para recogerlo. Por un instante, solo existimos él y yo, en el centro de ese universo colapsado. El fuego que me había quemado durante 20 años, el lento y corrosivo dolor de la humillación, se extinguió de golpe, reemplazado por una paz fría, casi glacial. La venganza no era una emoción caliente, era un estado de ser. Un triunfo silencioso y absoluto. Ya no era la artista inestable, o la pariente pobre. Era la mujer que había desmantelado al depredador, en su propio nido. La mirada de John se despegó de la pantalla y se fijó en mí, llena de una mezcla tóxica de odio, terror y desesperación. Intentó hablar, pero solo salió un sonido gutural, como si su garganta se hubiera secado por completo. Clara, logró susurrar, aunque el micrófono que aún estaba encendido captó el siseo y lo distribuyó como un veredicto. Ignoré a John por un momento y barrí la sala con la mirada. Busqué a Sara. Mi sobrina, la razón de este teatro de celebración, estaba de pie junto a su flamante esposo, con la mano cubriendo su boca. Sus ojos, antes llenos de la felicidad nupcial, ahora estaban llenos de lágrimas gruesas y un dolor que iba más allá del shock. Ella no solo había escuchado la confesión, había escuchado a su padre regodearse en la destrucción de su tía, utilizando dinero robado para financiar su propia vida de opulencia. El rostro de Sara era la prueba más dolorosa y pública de la vileza de John. El vestido de novia, tan blanco e inmaculado, parecía ahora una burla macabra. El esposo de Sara, un joven de buena familia, miraba a John con una expresión de horror helado. La fortuna que acababa de aceptar como parte de la dote se había transformado, ante sus ojos, en ceniza moral. El audio terminó con el eco de la risa de John. El silencio regresó, pero era un silencio cargado de electricidad, lleno de miles de pensamientos que convergían en un solo punto. El hombre que había mentido y robado. John, sintiendo el peso de cada mirada, intentó recuperar algo de su antiguo dominio. Se enderezó con un esfuerzo visible, y su voz, aunque todavía temblorosa, ganó algo de su arrogancia habitual. «¡Esto es una calumnia!», gritó, su voz ahora aguda y desesperada. «Una fabricación. Clara siempre ha sido mentalmente inestable. Esta es una grabación manipulada, un intento patético de chantaje». Intentó dirigirse a los invitados, buscando un apoyo que ya se había evaporado. «No crean a esta mujer, miren lo que ha hecho, arruinar la boda de su propia sobrina por pura envidia y locura». Levanté mi mano, silenciándolo. El micrófono, todavía en mi posesión, me daba el control. 20 años de silencio terminan hoy, John, dije, y mi voz era tranquila, resonando con una autoridad que nunca antes había poseído. El contraste entre mi calma y su histeria era mi mayor arma. La grabación no está manipulada, y está autentificada no solo por mi teléfono, sino por mi equipo legal, que esperó pacientemente el momento adecuado para actuar. Este no es un acto de chantaje, hermano, es la ejecución de la justicia. La palabra legal tuvo el efecto de una descarga eléctrica. Los murmullos estallaron, pero esta vez eran murmullos de pánico profesional. Los invitados ya no eran espectadores, eran socios, inversores y amigos que de repente veían sus reputaciones y sus activos vinculados a un fraude masivo. ¿Equipo legal?, John casi gritó, dando un paso inestable hacia mí. Su olor a sudor frío y pánico era casi perceptible a pesar de la distancia. ¿Crees que esto te da la victoria? Tengo a los mejores abogados del país. Te aplastaré en los tribunales, te haré pagar por esto. Sonreí, una sonrisa que no tocaba mis ojos, una sonrisa helada que él no reconoció. Ya no puedes amenazarme, John, respondí, bajando ligeramente el micrófono para asegurarme de que mi respuesta fuera aún más íntima y devastadora. Tú eres el que está aplastado. La copia original de esta grabación no solo fue entregada hace 2 semanas a la Policía Metropolitana,
sino también a la Autoridad de Servicios Financieros para investigar el fraude fiscal derivado de la manipulación del fideicomiso. Este espectáculo, John, es solo el preámbulo público. La policía estará aquí pronto. El efecto fue instantáneo. Los hombros de John se hundieron, sus ojos se nublaron, y el último vestigio de su fachada se derrumbó. De repente, ya no era el magnate poderoso. Era solo un hombre asustado, atrapado. No puedes haberme hecho esto, balbuceó, mirando a su alrededor con la esperanza desesperada de que alguien, cualquiera, interviniera para salvarlo. Sí, John. Lo hice, y lo hice porque la verdad no se disuelve con el tiempo, sino que se endurece. Durante 20 años me llamaste loca para proteger tu riqueza. Durante 20 años me obligaste a vivir de tus migajas, a sentir el aguijón de tu desprecio. Pero yo soy clara. No soy una sombra, y el legado de papá no era el dinero sino la verdad. Me giré, enfrentando a los invitados que ahora se movían en una masa confusa, algunos sacando sus teléfonos, otros intentando discretamente dirigirse a las salidas. Distinguidos invitados, mi voz resonó por última vez en el salón. La celebración ha terminado. Les sugiero que dirijan sus preguntas sobre la solvencia de la corporación Davenport a sus respectivos asesores legales. En cuanto a mí, finalmente he recuperado mi honor y la mitad de lo que me corresponde. Dejé caer el micrófono sobre la mesa de caoba. El sonido fue un eco vacío que selló el final de la fiesta. Vi a John caer lentamente sobre la silla de terciopelo rojo que había estado preparada para el brindis, con las manos temp. Regresé al gran salón, donde el aire vibraba con la expectativa del brindis, sintiendo que cada paso era la cuenta regresiva hacia mi propia detonación. El salón de baile, con sus molduras doradas y los candelabros de cristal que arrojaban destellos cegadores sobre la multitud, nunca me había parecido tan teatral. 100 pares de ojos, la élite financiera y social de Londres, esperaban la culminación de la boda del año, ajenos a que estaban a punto de presenciar la demolición de su anfitrión, John, mi hermano. Él estaba junto a Sarah, su hija, luciendo un esmoquín que gritaba riqueza silenciosa, su rostro radiante, con esa arrogancia pulida que siempre había sido su máscara más efectiva. Vi cómo levantaba la mano para recibir la copa de champán, y cómo el maestro de ceremonias le acercaba el micrófono, señal de que el momento había llegado. Las charlas se apagaron, los camareros se detuvieron. Era la pausa perfecta, el ojo del huracán. John tomó el micrófono y su voz resonó, exageradamente cálida y paternal, agradeciendo a todos por compartir su inmensa fortuna, o más bien, la celebración de su éxito. Iba a empezar con el habitual discurso pomposo sobre la familia y la tradición. Ese mismo discurso que, durante años, había usado para cimentar la mentira de su posición. Justo cuando tomó aire para pronunciar la primera palabra de su brindis, moví mis pies congelados y di un paso al frente, fuera de la sombra de la mesa de postres. No grité, pero mi voz, templada por el miedo y la rabia acumulada, viajó por el silencio expectante. John, dije, la palabra simple pero suficiente para perforar el aire. Él se detuvo en seco, el micrófono todavía cerca de sus labios. Sus ojos azules, tan parecidos a los de nuestro padre, se estrecharon al verme. Su expresión pasó de la felicidad forzada a la irritación controlada, como si yo fuera una mancha de vino en su mantel de seda. Toda la sala giró para mirarme. 150 personas, incluyendo Sarah, la novia, me observaron como si yo fuera un insecto que se había colado en el banquete. La orquesta, por un momento, consideró seguir tocando, pero la tensión era palpable, forzándolos al mutismo. Clara, cariño, dijo John, forzando una sonrisa pública, pero con una advertencia helada en su tono. Estamos a punto de brindar por Sarah y Andrew. ¿Podrías esperar un momento? Su voz era condescendiente, la misma que usaba para desestimar a un empleado incompetente. Me humilló una vez más, sutilmente, frente a todos, dejando claro que yo estaba interrumpiendo un momento sagrado con una trivialidad. No, John, no puedo esperar, respondí, sintiendo el sudor frío en mis palmas, pero la voz firme. Esto tiene que ver con la familia, aunque no de la manera que crees. Mi cuñada, la esposa de John, que había estado a mi lado durante 20 años mirándome con desprecio silencioso, se adelantó con una expresión de pánico. Clara, por favor, piensa en Sarah. Es su gran día. Lo que sea que tengas que decir, podemos discutirlo mañana, en privado. Sus ojos me suplicaban que no arruinara la perfección cuidadosamente construida de su vida. Pero ya era demasiado tarde para la discreción. Había pasado 20 años en la oscuridad, lamiendo mis heridas, mientras él vivía en el lujo que nos había robado. Hoy yo recuperaba mi voz. No, no es mañana, es ahora, y no es privado, es público. Declaré, y caminé con decisión hacia el podio donde John estaba parado, paralizado, con la copa temblando ligeramente en su mano. Y esto tiene que ver directamente con cómo John obtuvo esta mansión.
La mención de la mansión, el símbolo de su éxito inexpugnable, fue un golpe directo al estómago. Las murmullos que habían comenzado a circular se cortaron de golpe. Los invitados, en su mayoría socios de negocios, entendieron que esto no era una pelea de hermanos sobre quién heredó el joyero de la abuela. Esto era sobre dinero, poder y crímenes financieros. John finalmente se movió, bajando la copa de champán con un golpe seco. Su rostro ahora no era solo irritado, sino peligrosamente blanco. Intentó recuperar el control, ese dominio escénico que siempre lo había caracterizado. Clara, te estás comportando de forma irracional. Estás fuera de lugar, espetó, intentando hacerme ver como una persona desequilibrada. Si tienes algún problema con los asuntos de la herencia, que ya fueron resueltos legalmente hace 2 décadas, te ruego que te retires y no avergüences a mi hija en su boda. ¿Avergonzarla yo, John? ¿O avergonzarla tú con tus mentiras? Le sostuve la mirada. Sabía que él confiaba en que yo no tenía pruebas, que mi palabra contra la suya no valía nada ante este jurado de élite. Pero él no sabía que yo había guardado, en secreto, la prueba que desmantelaría toda su fachada. Mi siguiente movimiento fue deliberado y técnico. Me dirigí directamente a la mesa del DJ, un joven que lucía abrumado por la presión de manejar el audio de un evento de este calibre. Saqué mi teléfono móvil, un modelo antiguo y funcional, de mi bolso de mano. Necesito conectar mi móvil al sistema. Auxiliar o Bluetooth, lo que sea más rápido. Denny, le dije al DJ con una autoridad inesperada. John gritó desde el escenario, su voz ahora carente de pulcritud, teñida de pánico. No dejes que haga eso, es una intrusión. ¿Seguridad? Sáquenla de aquí. Pero el joven DJ, quizás por la confusión, o por la orden directa de una invitada que parecía dispuesta a quemar el mundo, dudó. Yo no le di tiempo a reaccionar. Vi el cable auxiliar colgando, lo agarré, lo conecté a mi móvil y, con una rapidez que solo la desesperación y la práctica pueden otorgar, seleccioné el archivo de audio que había guardado durante 20 años. Antes de que John intente silenciarme de nuevo, déjenme compartir con todos ustedes una conversación muy íntima que tuve con mi hermano hace 20 años, grabada en secreto, justo un mes antes de que nuestro padre muriera, anuncié, elevando la voz para superar el murmullo aturdido de la multitud. John intentó abalanzarse sobre mí, pero era demasiado tarde. El DJ, en un acto de pánico o curiosidad, subió el volumen de la consola, pensando quizás que yo iba a poner música. Presioné play. Proyecté la grabación. El silencio inicial de la sala fue roto por un siseo estático, y luego, amplificada a través de los potentes altavoces profesionales de la boda, se escuchó la voz inconfundible y fría de John. Una voz que contrastaba brutalmente con el hombre elegante, que ahora estaba inmóvil en el estrado. Vocita de John, en el audio claro y nítido, pero resonando con crueldad. Padre está débil, Clara. Muy débil. Y francamente, su testamento actual es un desastre emocional. ¿De verdad crees que tú, con tu arte y tus sueños, puedes manejar el holding familiar? Serías un desastre. La mansión, el dinero, todo necesita manos fuertes. Mis manos. Voz de Clara, en el audio, joven y temblorosa. Pero papá dijo que quería dividirlo equitativamente. Él quería que yo tuviera mi parte para asegurar mi futuro. Voz de Joach, en el audio, burlona y cargada de desprecio. Tonterías. Él lo dice porque te tiene lástima. Mírate, tienes casi 30, y sigues viviendo de prestado, sin un trabajo real. Lo que papá necesita es estabilidad, y yo se la estoy dando. Los doctores están de mi lado, diciéndole que su mente no está clara. No es difícil convencerlo de firmar el nuevo fideicomiso, el que me da el control total. Él no recuerda la mitad del día. Voz de Clara, en el audio, desesperada. Pero eso es manipulación, John. Eso es robar. Voz de John, en el audio, escalofriantemente calmada. No, es pragmatismo, querida hermana. Yo merezco esto. Yo construí el nombre de la familia. Tú solo eres una carga sentimental. Y una vez que todo esté en orden, te daré una pequeña asignación mensual. Lo suficiente para que sigas con tu estilo de vida sencillo, pero no lo suficiente para que interfieras. Esta mansión, la riqueza, es mía. Y tú, Clara, serás mi secreto sucio y silencioso, viviendo de mi caridad. ¿Entiendes? Tu debilidad es mi fuerza. La grabación terminó con el clic seco de mi móvil. Al detener la reproducción, la sala quedó en un silencio tan absoluto que el único sonido que se podía escuchar era la respiración agitada de los invitados, que habían pasado de la curiosidad a la conmoción total. Los candelabros de cristal parecían parpadear con el peso de la verdad revelada. Nadie tosía, nadie susurraba, ni siquiera los camareros se atrevían a moverse. Había un vacío sonoro,
una negación colectiva de lo que sus oídos acababan de absorber. El rostro de John era una obra maestra de la ruina. Estaba pálido, no, estaba verdaderamente lívido, como si toda la sangre hubiera sido drenada de su cuerpo. El hombre que, 5 minutos antes, era el patriarca orgulloso y seguro de sí mismo, ahora era una estatua de mármol expuesta. Sus ojos se movían rápidamente, buscando una salida, una negación que pudiera sonar convincente, pero la evidencia era irrefutable, su propia voz, amplificada y grabada, confesando la manipulación de nuestro padre moribundo. Sara, la novia, cuya felicidad había sido el pretexto para esta farsa, tenía las manos cubriendo su boca, sus ojos fijos en su padre. Era la mirada de alguien que acababa de descubrir que el pilar de su vida estaba hueco. Su vestido blanco, y la opulencia de la boda, se sintieron de repente obscenos, construidos sobre una traición tan fría y calculada. Yo me quedé parada al lado del atril, mi corazón finalmente latiendo con un ritmo firme. El terror se había ido, reemplazado por una calma abrumadora, la satisfacción catártica de quien ha vaciado un veneno acumulado durante décadas. Ahí lo tienen, dije, mi voz sonando ligeramente ronca en el silencio ensordecedor. Esa es la verdad de cómo John se apoderó de esta fortuna. Manipuló a nuestro padre, a quien los médicos habían medicado en exceso, para forzar un cambio de testamento que me despojaba de todo, simplemente porque me humilló y me consideró una carga sentimental. Mis palabras eran el clavo final en el ataúd de su reputación. John finalmente encontró su voz, pero era un graznido patético, una sombra de la voz autoritaria del audio. Miente, esa grabación es falsa, es un montaje, Clara. Ella está enferma, lo juro. Siempre ha tenido envidia de mi éxito, gritó, señalándome con un dedo tembloroso, intentando desesperadamente revertir la situación a la narrativa de la hermana loca y envidiosa. ¿Enferma? ¿Envidiando esto?, pregunté, barriendo la mano para abarcar la mansión y el lujo que me rodeaba. No, John, lo que envidiaba no era el dinero, sino la verdad. Y yo tenía esa verdad guardada. Guardé el audio en secreto por si algún día intentabas negarlo. Por si algún día me obligabas a destruirte para salvar lo poco que quedaba de mi dignidad. Los invitados ya no lo miraban a él, me miraban a mí. La humillación pública que John había infligido durante años se había revertido, multiplicada por 100. El agresor estaba expuesto, desnudo ante sus pares, su imperio construido sobre la arena de la mentira y la avaricia. Vi a algunos de sus socios de negocios más cercanos, hombres y mujeres que dependían de la integridad de John para sus propios tratos, intercambiar miradas de horror. La confianza, la moneda de cambio en este mundo, se había evaporado. Este no era solo un escándalo familiar, era un escándalo financiero, una prueba de que John era un manipulador sin escrúpulos. Ese día todo cambió para él. Y bendito sea Dios, cambió para mí. Me giré hacia John, que seguía en el escenario, su cuerpo ahora encorvado, su arrogancia rota. La victoria no era dulce ni amarga, era una liberación total. Un peso que se había quitado de encima después de 2 décadas. Había esperado este momento sin saber que lo esperaba, preparándome en el silencio de mi dolor. John, el hermano exitoso y cruel, ya no existía. Solo quedaba un hombre miserable y descubierto. Sara se acercó a su padre, no para consolarlo, sino para verlo de cerca, para asegurarse de que lo que había escuchado era real. En ese momento, en medio del lujo y la vergüenza, supe que había recuperado más que la fortuna que me debía. Había recuperado mi valor y mi voz. La justicia, finalmente, había llegado en forma de una pequeña grabación de 20 años. Fin del bloque 3/4. El agresor estaba expuesto, desnudo ante sus pares, su imperio construido sobre la arena de la mentira y la avaricia. El aire, que antes olía a peonías frescas y champán caro, ahora se sentía espeso, cargado con el hedor acre de la vergüenza y el miedo al contagio legal. Las luces de los candelabros, que antes brillaban con promesa y riqueza, ahora parecían exponer la mugre oculta bajo la fachada de oro. Vi a la multitud. El silencio fue un castigo físico, pesado y denso, que se cernía sobre las cabezas de los 300 invitados. Podías oír la respiración superficial, el crujido de la seda, el tintineo residual de un solo cristal que aún vibraba sobre una mesa. Y en medio de ese vacío sonoro, John rompió. Su rostro, que segundos antes había sido la encarnación de la elegancia controlada, se deshizo en una mueca bestial, roja y sudorosa. «¡Apaga esa basura! Clara, dame el teléfono ahora mismo», rugió, y ese grito desgarrado, tan impropio del impecable John Harrington, sonó como un disparo en la biblioteca de la mansión. Dio un paso tambaleante hacia mí, con los puños apretados, destrozando la imagen del anfitrión perfecto, y exponiendo al animal herido que siempre supo esconder. Yo no me moví, mantuve el móvil en alto, con la grabación ya terminada, y una sonrisa diminuta,
casi imperceptible, se dibujó en mis labios. Después de 20 años de desprecio silencioso, por fin veía el miedo puro reflejado en sus ojos. Cuando John se abalanzó, no llegó a tocarme. 2 hombres de seguridad, vestidos con esmoquín impecable, que estaban estratégicamente colocados cerca de la entrada, se interpusieron con una coordinación fría y profesional. No lo agarraron, simplemente se pararon firmemente entre nosotros. John chocó contra el muro invisible de la convención social, y la seguridad contratada, quedando atrapado en su propia ira descontrolada. «¡Quítense de en medio! ¡Es mi hermana! ¡Es mi boda!», gritaba, señalándome con un dedo tembloroso, mientras el director del banquete se acercaba discretamente para susurrarle algo sobre la calma y los invitados de honor. Pero la calma era imposible. Los murmullos, reprimidos por el respeto social, estallaron como cientos de pequeñas burbujas de veneno. La gente se miraba, cubriéndose la boca con las manos, y las cabezas giraban de John, furioso y humillado, a mí, que seguía en pie, inquebrantable, en el centro de la escena. Fue en ese momento de caos contenido que Sarah, mi sobrina, la novia, hizo su aparición. Había estado en el segundo piso, probablemente retocándose, o preparándose para el brindis. Bajó la gran escalera de mármol, su vestido de encaje y seda blanca contrastando con el infierno emocional que se desataba abajo. «¿Qué está pasando aquí, papá?», preguntó Sarah, su voz aguda y clara. John, al ver a su hija, intentó recomponerse, pero su máscara había desaparecido por completo. Estaba jadeando, con el cabello despeinado. «Nada, cariño, solo que tu tía Clara está haciendo una escena. Siempre le ha gustado el drama», dijo John, recurriendo a la vieja narrativa de la hermana histérica que me había humillado tantas veces. Pero esta vez, la narrativa no funcionó. La verdad había resonado demasiado fuerte en la sala. Sarah se detuvo justo en el primer escalón. No me miró a mí primero, sino al móvil que aún sostenía. Y luego, miró a la multitud, que observaba el drama sin parpadear. Finalmente, clavó sus ojos verdes, tan parecidos a los de mi madre, en el rostro desfigurado de su padre. ¿Una escena? ¿O es que lo que acabamos de oír es la verdad, papá? La voz de Sarah era suave, pero llevaba el filo de una guillotina. John palideció. Había esperado que su hija, cegada por el amor filial y la ocasión, lo defendiera ciegamente. Pero Sarah siempre había sido más perspicaz. «Sarah, no entiendes la complejidad de los negocios familiares. Entiendo que te oímos manipular a la abuela para que dejara a Clara fuera del testamento». Lo interrumpió la novia, y cada palabra fue un clavo en el ataúd de la reputación de John. «Entiendo que mi tía Clara me humilló en público hoy, sí, pero acabamos de escuchar por qué». Esa intervención de Sarah fue el punto de inflexión final. Si la propia novia, la razón de la fiesta, cuestionaba a su padre, la élite de Londres supo al instante que la caída de John era irreversible. La vergüenza era absoluta. Sentí una oleada de poder que me recorrió desde los pies hasta la coronilla. Era la liberación, la catarsis por la que había luchado en secreto durante años. Bajé un poco el móvil, y dirigí mi voz, no a John, sino a los invitados, asegurándome de que el mensaje legal fuera tan claro como el audio. La grabación que acaban de escuchar no es solo una prueba de la traición y la manipulación de John para quedarse con la fortuna familiar, expliqué, y mi voz era extrañamente tranquila, contrastando con el ruido ambiente. Es la prueba de que se cometió fraude en la lectura y ejecución del testamento de mi madre. Los abogados de la familia, presentes entre los invitados, se miraron con horror. Sabían lo que implicaba esa declaración pública, respaldada por la prueba de audio. Hace 3 años, cuando me humilló por última vez en una cena de Navidad, decidí que no solo necesitaba la prueba, sino el mecanismo para asegurar que, al revelarla, la justicia fuera inmediata e irrefutable. Esta grabación, junto con una declaración jurada de la exsecretaria de John, está ahora en manos de mi equipo legal. En este mismo instante, señoras y señores, se han activado las acciones legales que anulan la lectura del testamento y congelan todos los activos de John que provienen de la herencia de nuestra madre. La reacción de John fue un gemido ahogado. La verdad no solo le arrebataba la riqueza mala vida, sino su libertad financiera inmediata. La sala se sumió de nuevo en un silencio tenso, pero esta vez era un silencio de asombro ante la magnitud de mi estrategia. John se desplomó mentalmente. El director del banquete se apresuró a pedir música suave y a dirigir a la gente hacia el sector de los postres, intentando desesperadamente mitigar el escándalo. Pero era inútil. El núcleo de la fiesta se había desintegrado. Comencé a notar el movimiento a mi alrededor. La familia lejana, los primos y tíos que me habían ignorado durante años por considerarme la hermana pobre y fracasada de John, comenzaron a acercarse. Sus rostros, antes distantes y condescendientes, ahora mostraban una mezcla de respeto, curiosidad y, honestamente, ambición. «Clara, querida»,
¿De verdad has podido conseguir eso? Sabía que John era un poco, empezó mi prima Eleanor, la esposa de un banquero, con una hipocresía que me revolvió el estómago. Levanté una mano para detenerla antes de que pudiera completar su frase. No hay nada que explicar, Eleanor. Lo que oyeron es lo que sucedió. John me humilló públicamente por última vez, y yo revelé la verdad que guardaba en secreto. Dije, sintiendo el peso de las palabras en secreto y verdad como insignias de honor. Me di cuenta de que mi objetivo no era convertirme en la nueva matriarca ni en la heroína de la familia. Mi objetivo era simple, recuperar mi voz y mi dignidad frente al hombre que me había despojado de ambas. Y ya lo había logrado. Miré por última vez a John. Estaba sentado en la silla más cercana, su cabeza enterrada entre las manos, los hombros temblando. Su traje de 3 piezas, su corbata de seda, su mansión, todo lo que constituía su identidad, se había evaporado en 10 minutos de grabación. Vi al niño manipulador que había crecido para convertirse en un hombre codicioso. Y por primera vez en años, no sentí rabia, sino un vacío desinteresado. La justicia era fría, pero efectiva. Sara se acercó a mí, sin su padre, me tomó de la mano, con su guante de encaje, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de tristeza por la boda rota, sino de una comprensión profunda. Lo lamento, Clara, por todo. Por el desprecio, por no haberlo visto antes. No tienes nada que lamentar, Sara, le aseguré, apretando su mano. Eres una mujer fuerte, no dejes que las mentiras de tu padre definan tu vida. Dejé que mi mirada recorriera el gran salón, donde el escándalo aún flotaba como una niebla densa y tóxica. Los invitados susurraban, y algunos ya estaban buscando sus abrigos, ansiosos por huir de la escena del crimen social. Me sentí ligera, como si 20 años de resentimiento hubieran sido extraídos de mi pecho. El camino hacia la puerta principal fue largo, pero triunfal. Nadie me detuvo. Los guardias de seguridad me abrieron paso, y mi familia me miraba con una nueva deferencia. Había entrado en esa boda como la hermana invisible, la paria, la invitada prescindible. Salía como la mujer que había derribado al tirano. Al cruzar el umbral de la mansión, dejé atrás el olor a champán caro y a humillación. Afuera, el aire frío de Londres me golpeó la cara, refrescante y real. Subí a un coche que mi equipo legal había dispuesto para mí. Me senté en el asiento trasero y cerré los ojos. No sentía euforia, sino una paz profunda y merecida. Había sido una injusticia clara, mantenida por el silencio, y yo había traído la verdad oculta a la luz pública, exigiendo una justicia inmediata. John se quedaría allí, en medio de los restos de su fortuna y su reputación, expuesto frente a todos. Yo me iba, libre, y con mi valor restaurado. Mi parte de la herencia era lo de menos. Había recuperado mi voz. Ese día todo cambió para él y para mí. Él perdió su imperio y su máscara. Yo gané mi vida. Y en el silencio de ese coche, mientras la mansión de Londres se alejaba en el espejo retrovisor, supe que no había marcha atrás. La mujer que salió de esa boda ya no era la víctima que John había intentado silenciar. Era Clara, finalmente reconocida. Al cruzar el umbral de la mansión, dejé atrás el olor a champán caro y a humillación. Fue un alivio físico, comparable a quitarse un traje demasiado ajustado que había llevado puesto durante 2 décadas, un corsé emocional que me había impedido respirar libremente. El mármol pulido y el terciopelo opulento cedieron su lugar al granito frío de los escalones exteriores y al aire helado de Londres, que me golpeó la cara con una bienvenida brutalmente refrescante y real. Cerré los ojos por un instante y aspiré profundamente, sintiendo cómo el aire se filtraba, limpio, hasta mis pulmones, expulsando el hedor a falsedad y a dinero viejo que impregnaba la casa de John. La noche había caído por completo, y una llovizna fina, casi imperceptible, comenzaba a humedecer las calles. Las luces amarillentas de los faroles parpadeaban sobre el camino de grava, iluminando tenuemente la silueta imponente de la mansión, que ahora parecía menos un hogar, y más una prisión de ambiciones fallidas, un monumento a la codicia que acababa de ser dinamitado. Escuché el sutil crunch de la gravilla bajo mis tacones mientras me dirigía al coche. Era un sonido terrenal, sólido, que contrastaba con el silencio irreal que había imperado dentro del salón durante mi declaración. El coche que mi equipo legal había dispuesto para mí no era ostentoso, sino discretamente lujoso. Un sedán de color oscuro, con cristales tintados que prometían anonimato y refugio. El conductor, un hombre profesional y mudo, con la formalidad implacable de quien ha visto todo y no juzga, abrió la puerta trasera sin hacer preguntas. El olor a cuero nuevo y a ambientador de sándalo me envolvió al sentarme. Un refugio insonorizado contra el caos que dejaba atrás, y contra la implacable humedad de la noche londinense. Me acomodé en el asiento trasero, sintiendo cómo la tensión,
acumulada durante 20 años de resentimiento reprimido y 3 años de planificación encubierta, abandonaba lentamente mi cuerpo. Mis manos, que habían sostenido el móvil con la grabación como si fuera un escudo de acero, se relajaron sobre mi regazo. Cerré los ojos, no por agotamiento físico, sino para asimilar la magnitud del silencio. No sentía euforia desbordada, ese regocijo superficial que se espera tras una victoria aplastante. Sentía una paz profunda y merecida. Era la tranquilidad que acompaña el cierre de un ciclo doloroso, la ausencia de la necesidad de defenderme o de esconder la verdad un día más. Había sido una injusticia clara, mantenida por el silencio cómplice de la sociedad y la astucia manipuladora de John,